Bueno, hoy estamos con Santiago Franco en representación de uno de nuestros principales clientes como lo es Seur, y también de Laura Roda en representación de ASUS. Así que bueno, antes de entrar en materia, si les parece, Santi, nos cuentas un poquito quién eres, dónde estás, cómo estás. Sí, gracias Juan Carlos. Yo soy el responsable de identidad digital dentro de Seur, compañía líder en el sector, referente en el transporte urgente en España y a su vez parte de DPD Group. Es una de las grandes compañías a nivel mundial. Seur tiene envíos a nivel internacional y nos basamos en tres grandes ejes, que es el comercio internacional, el e-commerce y el B2B. Somos una empresa que la componemos 10.000 profesionales aproximadamente, de una flota superior a los 6.500 vehículos y una red de puntos de proximidad de alrededor sobre los 3.000. Además estamos de aniversario, estamos celebrando nuestros 80 años y tenemos una forma un leitmotiv, ¿no? Que cada envío cuenta una historia y todos ellos cuentan la nuestra. No, seguro, no. Y Seur lleva la marca súper registrada, así que es fenomenal. Laura, si quieres, nos cuentas un poquito de ti. Sí, gracias, Juan Carlos. Yo represento a la compañía ASUS de productos informáticos, ordenadores, que es lo que más se conoce en el mercado. Y dentro de la división de B2B, de Corporate, tenemos una de las líneas de producto que es la de videoconferencia, la cual estamos desarrollando desde hace bastantes años con la tecnología de Google. Y desde ahí es desde donde tenemos una experiencia en todo lo que es el parque que llevamos ya instalado, y una de las grandes cuentas que han confiado en el producto de ASUS con la consultoría por vuestra parte ha sido Seur. Correcto, que justamente pues, uno de los motivos de esta sesión es de hablar de Google Chrome, ¿no? De la parte de videoconferencia. Por ello, Santi, nos gustaría saber un poco, tanto a Laura como a mí, cuáles han sido esas principales problemáticas que os habéis enfrentado en el pasado, sabiendo de que sois usuarios de Google Workspace. Pues bueno, en el fondo, como comentábamos, ¿no? Al ser una empresa a nivel nacional y global dentro del grupo DPD Group, tenemos un hándicap que es la deslocalización de todos los equipos y por tanto la videoconferencia es una solución que nos permitía acercarnos tanto a nuestros clientes internos, nuestros colaboradores, partners y como no nuestros clientes. ASUS y sus soluciones nos permitieron dotar a nuestra infraestructura de equipamiento que pudiera acercarnos y resolver estos problemas que de un modo sostenible tendríamos que mantener, ¿no? Sí, está claro. No, y justo lo pensaba antes de la sesión, digo, ¿cuántas empresas más no se enfrentaron a esto hace 10 años atrás, más o menos, Laura, ¿no? Que ASUS apostó por Google Meet. Sí, hace más o menos ese tiempo que comentas, y empezamos con un solo dispositivo, uno solo porque era una única configuración, el Chromebox for Meeting, y de ahí hemos ido desarrollando ya 5 generaciones desde lo que era ese Chromebox for Meeting hasta llegar a las generaciones actuales, donde hemos actualizado periféricos, procesadores y demás, siempre de la mano de Google, probando ellos previamente la experiencia de uso para los usuarios de Workspace y de todo lo que es el entorno de Google, que fuera una experiencia lo máximo óptima posible. Y desde ahí, bueno, seguimos. El parque de máquinas es muy grande, desde el año 2014-2013, que es cuando empezamos. Y la buena noticia también para nosotros es que se renueva. O sea, estas grandes cuentas estáis renovando con nuestro parque, ¿no? O sea, con nuestras novedades las volvéis a renovar, ¿no? O sea, repetís, digamos. Y ahí la labor del partner es fundamental, porque al final somos los que asesoramos, hacemos esa labor de consultoría, de no decir, oye, pues es una solución estándar para todos, sino que se adecúa según el tipo de sala, dimensiones, asistentes y demás. Exacto, hay un integrador que va contigo de la mano, que conoce tus necesidades particulares o incluso tus capacidades, te ayuda a que este proceso sea más sencillo. No, está claro. Ahí Devoteam viene con nosotros desde el primer día, obviamente. No, está claro, sí, ya hay una relación bastante cercana que trasciende lo laboral, podría decir.
La evolución de producto que hemos tenido, donde hemos intentado, bueno, de hecho hemos preguntado muchas veces, ¿no?, cuál es la experiencia de uso, ¿no?, en vuestras oficinas y en las oficinas de otros verticales, ¿no?, de otras empresas, que esto nos ha llevado a la evolución de producto que tenemos actualmente, porque de un modelo que teníamos al principio ahora tenemos 3. Lo tenemos catalogado desde Small Room, Medium Room, Light Room, porque entendimos y nos dimos cuenta de que no servía un dispositivo estándar para todos los tipos de salas, porque necesitabais mejores altavoces, o necesitabais más altavoces, o necesitabais mejores cámaras, o quizá no. O quizá el presupuesto en un momento determinado era uno y teníamos que adaptarnos a ese presupuesto, ¿no? que es con la gran colaboración de Devoteam, donde decían, no, es que tenemos que hacerlo de esta forma, vale, muy bien, vamos a buscar una solución, ¿no? Y de ahí ese desarrollo, ¿no?, de nuevos portfolios desde Taiwán, ¿no?, de intentar producir y después que Google nos homologara esos productos. Entonces, desde ahí me gustaría preguntarte qué otros beneficios has visto después de este desarrollo de producto que hemos hecho, ahora que ya tienes, bueno, unas cuantas máquinas instaladas y experiencia de uso. Ahí, bueno, comentabas, ¿no?, que en el año 2013-2014 aproximadamente, partiendo de una solución sencilla y muy operativa, nosotros iniciamos un proceso de despachos de cara también a toda esa interacción, ¿no?, que se tiene a nivel de staff entre las diferentes empresas que formamos parte de DPD Group, pero nos permitió luego un siguiente salto, y ahí es donde entra justamente lo que has dicho. El catálogo de producto nos permitió dotar de infraestructura a salas de reuniones de diferentes tamaños para poder tanto dotarlas de capacidad autónoma y no depender de un PC para poder establecer un Meet a no sé, salas de reuniones quizás más grandes donde las necesidades técnicas, altavoces, micrófono, la cámara serían diferentes. ¿Vale? Entonces, toda esa parte sí, hemos ido evolucionando a la vez que ha ido evolucionando el producto. La experiencia de uso ha ido creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de mis compañeros, quizás son los que mejor van a poder valorar, ¿no? Porque seguimos comprando, seguimos invirtiendo y seguimos mejorando en esa línea. Claro. Bueno, es por ello que sabemos que tenéis desplegadas muchísimas salas de videoconferencia de diferentes tamaños, y nos preguntamos con Laura también si a corto plazo, ¿cómo veis esa previsión, ¿no? Oye, hay nuevos proyectos por venir a nivel de videoconferencia, hay que dotar salas de reuniones. ¿Cómo estás seguro en ese ámbito ahora? Bueno, pues nuestro propio desarrollo nos va a seguir llevando, por supuesto. Nuestra vocación es, o nuestra apuesta firme, es seguir apostando por la evolución tecnológica y obviamente nuestro propio crecimiento nos va a obligar, ¿no?, a seguir en esta línea de trabajo. La mejora de nuestros propios edificios o apertura de nuevos centros, vamos a seguir necesitando la mano de un integrador y un fabricante que nos acompañen en este viaje, bien sea desde un Chromebook a un Chromebox a cualquier solución que vaya en ese... No, y más que nada que vosotros sois heavy users en la parte de Google, así que seguro que tenemos un amplio recorrido en ese ámbito. Dentro de ese recorrido, Santiago, que llevamos tanto Devoteam como Seur a lo largo de estos años en la parte de Google Workspace, pues nosotros, tanto a nivel de soporte, consultorías, workshop, también hemos introducido la parte de hardware, ¿no?, con los dispositivos de Asus. De hecho, Seur es un caso de éxito de referencia para Asus a nivel internacional. Cuando hacemos reviews con Taiwán y demás, es un caso de éxito de referencia, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros seguimos con el interés de acompañaros a vosotros, pero también de ofreceros a vosotros los productos que podáis llegar a necesitar en vuestro desarrollo a nivel de hardware en la empresa. Sí, bueno, la verdad que son muchos años ya, ¿no?, trabajando con Devoteam, y ya es como un romance, ¿no? Sí, sí, sí. Una bonita relación. Una bonita relación y donde están ahí siempre cuando les planteamos algún reto,
Y en este caso, con Asus, hemos estado muy ligados desde el momento cero, ¿no? Empezando con los Chromebook, con esa alternativa al PC tradicional, y en ese proceso que también estamos haciendo, ¿no?, de digitalización y salto a la nube, donde todas esas aplicaciones, esos servicios en software as a service, viene a cubrir ese hueco, ¿no? Entonces Asus ha estado ahí siempre desde el primer momento con esas soluciones que nos han ido aportando mucho valor y una flexibilidad tremenda. Con respecto a las salas, prácticamente igual, ¿no? Según está cambiando todo el ecosistema, estos entornos híbridos, el teletrabajo, etcétera, estas deslocalizaciones, estos equipos de trabajo en cualquier ubicación, es otro referente, ¿no? Y luego también estamos ahora de forma muy primigenia, ¿no?, en un sistema de gestión de dispositivos de alquiler que sería Grab and Go, una solución de Google con dispositivos Asus para que, por ejemplo, si yo tengo un PC, digamos que me lo tienen que hacer algo, se me ha estropeado o se me ha olvidado y he ido a la oficina, poder optar, ¿no?, por retirar de una bandeja un dispositivo. Bueno, pues estamos ahí, en esa fase de continuo crecimiento, ¿no? Bueno, y por eso estamos también nosotros, ¿no?, Sí, por acompañándolos allí y que esto sea lo más smoothly posible, como se dice en inglés. Justamente esto permite pues la facilidad, o sea, hablabas del Grab and Go, y la verdad es que eso es un proyecto de Google que está teniendo muchísima acogida. O sea, el que el usuario vaya a la oficina, agarre el portátil, meta su usuario y despliegue y arranque, pues eso es fenomenal. Y la verdad que muchas empresas hoy en día lo están desplegando, ¿no? Lo digo yo desde el punto de vista de partner, ¿no?, que constantemente estamos hablando con los clientes y la verdad es que lo agradecen, según el perfil de usuario, que eso también, como bien lo sabes, depende. Que vosotros como partners y vosotros como usuarios, ¿no?, como cuentas usuarias de los dispositivos de Asus, de videoconferencia, tenéis nuestro compromiso en la continua mejora. Como puede ser, estamos trabajando en nuevos periféricos que todavía cancelen más el eco de alrededor del ruido, ¿no?, el ruido de la sala, mejores cámaras y siempre conservando el punto de precio, ¿no?, que tienen nuestras soluciones de Asus y que todo te viene en una caja y que tienes todo el kit completo ya, ¿no? O sea, esa filosofía de facilidad de elección de producto, ¿no? 3 tipos, después facilidad de instalación y después facilidad de ampliación, ¿no?, si es necesario en un momento determinado, y versatilidad, ¿no?, del producto en sí. Sí. Más que nada que nosotros estamos de cara, bueno, nosotros como de Botín, estamos de cara al cliente final y de verdad que lo agradecen. O sea, el ir a una sala de reunión, pinchar y estar dentro, oye, pues fenomenal. Antes tenías, pues eso, el monitor de tal marca, la PC ni sé qué, la cámara ni sé cuánto. Entonces, para ellos, la verdad que era un dolor de cabeza. Ahora con la simplicidad de llegar, pum, dentro, oye, genial. Sí, es así, porque al tenerlo integrado perfectamente en la consola de Google, el día a día es muy sencillo de administrar o de configurar, reconfigurar, enrolar, quitar un dispositivo. Pues es estupendo en ese sentido. Y la combinación de Asus de Botín yo creo que es perfecta también, porque al final pues nosotros también luchamos un poquito por el usuario final, entonces ahí siempre, ¿no? Oye, pues vamos a ajustarnos en tema costes, dependiendo del tipo de sala. Siempre, hay un acompañamiento a 3 bandas, ¿no? A 3 bandas, one team. Comunicación directa y comprensión en la necesidad de cada una de las partes, ¿no? Sí, está claro. Y bueno, yo simplemente agradeceros el tiempo, la verdad que ha sido una charla cortita pero bonita, así que nada, seguramente tendremos muchos proyectos más venideros y donde podemos colaborar juntos. Seguro que sí. Muchas gracias, seguro que sí.